muchas consultas que tienen que ver con el tema de la ley de alquileres. Por eso también vamos a consultar a otra de las partes, en este caso usuarios y consumidores, con su referente principal, Ezequiel Vergara. Ezequiel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué va a pasar si se suspende la ley de alquileres y cuál es la postura de ustedes, Ezequiel? Bueno, en relación a la suspensión hay que ver en definitiva cuál es el texto concreto del decreto que puede llegar a salir. Es decir, hasta que no salga algo que sea publicado en el boletín oficial, son todas especulaciones. No obstante, creemos que sería bastante negativo generar una suspensión, como ya ha ocurrido con todo este tipo de parches, de soluciones provisorias. Es todo patear la pelota para adelante y generar un problema a futuro. Cuando cesa la suspensión, cuando cesa el estado de congelamiento, como hubo también la vez pasada en la época de la pandemia, después se producen un montón de problemas que por esta falta de previsiones de seguridad jurídica terminan impactando negativamente en ambas partes. Si se suspende en concreto, en principio no afectaría contratos vigentes ya firmados bajo el régimen de la ley vigente. Sería muy difícil que se haga en algún tipo de normativa que sea de aplicación retroactiva y que perjudique a alguna parte. Eso no podría hacerse por principios del Código Civil Comercial y de la Constitución. Nuestra posición respecto a este tema tiene que ver con hacer un diagnóstico más realista de la situación y que pasa por considerar el problema de la inflación, que es la verdadera cuestión por la cual suben los precios del alquiler. Esto no es una cuestión de ley de alquileres que realmente sea la que esté generando el problema, sino que hay un problema más de fondo, y en definitiva no importa el sistema legal, si sea de 2 y 3 años con indexación o no, mientras haya inflación, obviamente que los precios de los alquileres van a seguir subiendo y va a haber inestabilidad e incertidumbre. Evidentemente nosotros advertimos antes de la aprobación de la ley que había 2 puntos que son la indexación y el plazo que iban a impactar negativamente. Y bueno, así fue. Efectivamente 3 años no ha sido una buena medida porque muchos propietarios han sacado las casas del mercado, los departamentos y demás. Y por otro lado, la indexación en el país más inflacionario del mundo, obviamente que generó problemas y en definitiva los alquileres no hacen más que seguir también el precio, el aumento inflacionario, y eso repercute muy negativamente en los bolsillos de la familia. Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día. Leandro Martino te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Entiendo que no sería la solución ideal, seguramente, pero recién charlábamos con la gente de los corredores inmobiliarios y nos decían, bueno, al menos teniendo en cuenta la situación que se está pasando, que esta ley actual no convence a nadie, al menos sería positivo volver al sistema anterior, contrato de 2 años, actualización semestral. Si vos tuvieses que elegir, ¿con cuál de las 2 leyes, con cuál de los 2 sistemas te quedás? No, lo que pasa es que es un error pensar que la ley, que es una serie de reformas al Código Civil y Comercial, son los 2 artículos que están pasando problemas. Por poner solo un ejemplo, el domicilio electrónico, que es un avance importantísimo para todos los contratos, no solamente de locación, está incluido en esto que se llama, más que nada por la prensa, se llama ley de alquileres, pero en realidad es una reforma bastante grande al Código Civil y Comercial, con una serie de regulaciones específicas sobre las cuales no hay inconveniente, no es que estén planteando ni del lado de las inmobiliarias ni de los inquilinos problemas con esta serie de regulaciones que facilitan la relación entre las partes, sino que hay 2 cuestiones que están afectando. Y por eso lo lógico, y no me parece una cuestión como de brutalidad legal, derogar toda una ley cuando son 2 puntos los que están causando problemas. La verdad es que no se trata de cuál régimen uno prefiera, sino cuál es la mejor técnica legislativa y qué es lo mejor que se puede hacer. En definitiva, si el problema está en el plazo y la indexación, como advertimos, repito, que iba a estar el problema porque sabíamos que iba a ocurrir esta situación, lo lógico sería reformar solamente esos 2 artículos, indexación y plazo. El tema del plazo tiene que ver con el impacto que produce en los precios de entrada, ¿no? Por el lado del locador, la gente dice, no quiero durante 3 años dejar de disponer de mi inmueble. Y por el lado del inquilino le aumenta un 50% más los costos de entrada. La extensión del plazo de 3 años, si bien le conviene por el lado de la duración del contrato, le afecta por el lado de la cantidad de gastos, aumenta un 50% más los gastos porque todos los gastos se generan en virtud de la extensión del contrato. Así que esa es una cuestión que dijimos esto va a pasar y bueno, no se tuvo en cuenta al momento de la reforma. Ezequiel, uno de los puntos que tampoco se ponían de acuerdo cuando se empezó a tratar la reforma de la ley
era algo que querían introducir algunos legisladores, como es el tema de la vivienda ociosa. ¿Vos crees que, recién comentaba justamente que ante lo que provocaba la ley de alquileres, muchos propietarios sacaron del mercado su vivienda? Algunos los pusieron en venta y otros no. Justamente han quedado como viviendas cerradas sin uso. ¿Qué posición tenían ustedes respecto de esto de la vivienda ociosa? O sea, obligar al propietario o a ponerlo en alquiler o pagar, si se quiere, un impuesto por tenerla sin alquilar. La experiencia demuestra que este tipo de medidas que castigan en lugar de incentivar no son efectivas. Nosotros consideramos que el inquilino es un consumidor, es quizá dentro del espectro de los consumidores el más vulnerable, y por eso la forma correcta del mercado es dar seguridad jurídica y proteger a ambas partes de la relación, considerando por supuesto la debilidad estructural del inquilino, pero sin generar un sistema que al castigar a una de las partes termine repercutiendo en el mercado y por lo tanto castigando a las dos. Entonces está a la vista que con esta ley, que en el aspecto de plazo e indexación terminó perjudicando al propietario, lo que hizo fue que el propietario saque la casa del mercado y eso repercute en el inquilino, que ahora no encuentra viviendas. Entonces es muy sensible la regulación, hay que conjugar derecho y economía para hacer una regulación debida. Creo que el tema de la vivienda ociosa no funcionaría, sería simplemente para generar más problemas de los que actualmente tenemos. Bien, y por último, seguramente en mayo vamos a tener un índice de actualización del 100%, es probable. ¿Tienen números acerca de cómo está hoy un alquiler y cuánto necesita una persona para ingresar, por ejemplo, a una casa de 2 dormitorios, entre alquiler, pago de comisiones, impuestos, etcétera? Bueno, la verdad que es muy variable, de acuerdo a diferentes barrios. Una cosa es Nueva Córdoba, que es prácticamente una burbuja con precios carísimos porque es un barrio muy especial, y después tenemos el resto de Córdoba, donde de acuerdo a la necesidad se están negociando diferentes situaciones, pero para el caso de un departamento de un dormitorio estamos hablando de, en líneas generales, arriba de los 60.000 pesos, con lo cual es un monto bastante alto para Córdoba. De nuevo, monto alto, pero si consideramos la desvalorización del peso, en realidad el problema es ese, ¿no? Como en todos los productos y servicios, no es que están subiendo las cosas, sino que baja el valor adquisitivo de la moneda. Y el tema de los costos de entrada, de nuevo repetimos, es una comisión, los honorarios del profesional del inmobiliario interviniente, que en el caso de Córdoba las paga solamente el inquilino, a diferencia de otras regulaciones, y que se aplica sobre la base del contrato. Es decir, si tenemos un alquiler, por ejemplo, de 60.000, sí, y sobre eso sacar el monto de comisión. Antes se multiplicaba por 24, el contrato de 2 años. Entonces ahí está esto que me refería del aumento del 50% de los costos de entrada, ¿no? Sobre todo la comisión sería lo más pesado. En un caso de un alquiler de 60.000 pesos, por ejemplo, sería aproximadamente de 90.000 pesos lo que tiene que pagar de comisión inmobiliaria, un monto impresionante para una familia que pretende mudarse, por una persona sola que sabe que solo alquiler más comisión inmobiliaria le va a salir más o menos 150.000 pesos para entrar. Eso da un ejemplo, ¿no? Sin contar todos los muchos otros gastos que implica una mudanza, pero bueno, sería bastante largo de numerar. Sí, muchos gastos. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Ezequiel Vergara, de Usuarios y Consumidores. Hubo un par de intentos en la legislatura de Córdoba para modificar también el Código Civil, que tiene que ver con esto de la comisión, que al menos sea compartida por el inquilino y también por el propietario. ¿Por qué? Porque además la inmobiliaria es un servicio contratado por el propietario, no por el inquilino. Ese es el fundamento más importante, digamos, que se esgrime, pero pareciera que las inmobiliarias tienen un poco más de fuerza haciendo lobby en la legislatura, porque nunca se pudo avanzar ni siquiera en la discusión acerca de esta modificación, que se compartan los gastos de comisión que cobra la inmobiliaria a la hora de alquilar y también de comprar o vender un inmueble.
Así que bueno, vamos a seguir con este tema. Me resulta muy interesante, sobre todo porque toca la sensibilidad del bolsillo directamente de muchísimos cordobeses con respecto de qué hago si tengo que renovar el alquiler ahora o me tengo que cambiar, me voy a una casa más chica, me voy a un departamento más chico porque ya no me alcanza para alquilar. 8 de la mañana nos vamos a las noticias y armamos nuestro mate. En Radio Universidad, noticias.